Jamás olvidaré el día en que mi nuera me prohibió asistir al primer cumpleaños de mi nieto, en mi propia casa. La sangre me hirvió y actué sin pensar. Empaqué sus pertenencias, cambié las cerraduras y los eché. Quizás fue una reacción exagerada, pero necesitaba darle una lección. A mis 58 años, veterano militar retirado, no estaba dispuesto a ser pisoteado de esa manera. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi hijo y su esposa decidieron mudarse conmigo. Estaban esperando su primer hijo, y con el mercado inmobiliario por las nubes, les ofrecí un techo hasta que pudieran estabilizarse. Mi esposa había fallecido hacía algunos años, y debo admitir que anhelaba tener la casa llena de vida de nuevo. Al principio, todo fue de maravilla. Mi nieto nació, un niño precioso y saludable que rápidamente se convirtió en la luz de mis ojos. Disfrutaba ser abuelo, experimentar todas las alegrías de la paternidad sin las noches en vela y los cambios de pañales. Bueno, quizás si cambié algunos pañales, siempre estuve dispuesto a ayudar. Pero con el paso de los meses, empecé a notar un cambio en mi nuera. Siempre había sido quisquillosa con las cosas, pero ahora sus exigencias se estaban volviendo extremas. Empezó poco a poco, reordenando los muebles sin consultarme, tirando mis pertenencias porque eran estorbos, insistiendo en un horario estricto para todo, desde las comidas hasta la hora de ver la televisión. Intenté ser comprensivo, la maternidad es dura, y cada uno lidia con ella a su manera. Pero luego llegaron las reglas. ¡Ay, las reglas! Un día, mi hijo se acercó a mí, visiblemente incómodo. Papá, me dijo, necesitamos hablar sobre algunas reglas de la casa. Alcé una ceja. ¿Reglas de la casa, hijo? He vivido aquí durante 30 años. ¿De qué tipo de reglas estamos hablando? Me tendió una lista escrita a máquina. Mientras la escaneaba, se me cayó la mandíbula. Nada de zapatos en la casa. No se cocina después de las 7 de la tarde. No se reciben visitas sin previo aviso de 48 horas, y lo peor de todo, necesitaba permiso para poder cargar a mi propio nieto. Esto es una broma, ¿verdad?, pregunté, mirando a mi hijo. La expresión de dolor en su rostro me dijo que no lo era. Es que piensa que es importante que el bebé tenga estructura, explicó débilmente. Respiré hondo, recordándome que la paciencia era una virtud. Hijo, entiendo que quieras estructura, pero esta es mi casa. ¿No crees que algunas de estas reglas son un poco excesivas? Se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. Tal vez podrías intentarlo por un tiempo, por el bien del bebé. En contra de mi buen juicio, acepté, y así comenzó mi vida bajo arresto domiciliario en mi propia casa. Las semanas pasaron, y las reglas solo se hicieron más estrictas. Me sentía como un extraño en el lugar que había llamado hogar durante décadas. Mis amigos dejaron de venir por las complicaciones. Ni siquiera podía ver la televisión después de las 8 de la noche porque podía perturbar el horario de sueño del bebé, como si la guardería no estuviera al otro lado de la casa. Pero me mordí la lengua. Esto es por mi familia, me decía a mí mismo. Es temporal, pronto se mudarán. Entonces llegó el día que colmó el vaso. Era la semana anterior al primer cumpleaños de mi nieto. Estaba emocionado, ya planeando qué regalo comprarle. Mientras bajaba a desayunar, escuché a mi hijo y a de hablando en voz baja. No podemos permitir que esté allí, decía de lo arruinará todo. Pero es su casa, protestó mi hijo débilmente, y es el abuelo del bebé. No me importa. Es el día especial de nuestro hijo, y no voy a permitir que lo estropee con su vejez. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Vejez, así es como me veían? Aclarando mi garganta, entré en la cocina. Se separaron como adolescentes culpables. Buenos días, dije, manteniendo mi voz en un tono neutral. No pude evitar escuchar. ¿De qué estabais hablando sobre la fiesta de cumpleaños?, pregunté, intentando sonar casual. Me dedicó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Oh, nada importante. Solo estábamos ultimando detalles logísticos. No te preocupes. Miré a mi hijo, esperando en silencio que me defendiera, que dijera algo. Pero evitó mi mirada. Entiendo, dije lentamente, sintiendo un nudo formándose en mi garganta. Pues, había pensado en comprarle algo al pequeño.
Me interrumpió bruscamente. Ya tenemos todos los regalos cubiertos. No queremos malcriarlo, ¿sabes? Su tono era condescendiente. Asentí, reprimiendo mi frustración. Por supuesto. Bueno, entonces me iré a mi habitación. Me sentía cada vez más pequeño en mi propia casa. Mientras me daba la vuelta para irme, escuché que murmuraba, ¿ves? Por eso no podemos tenerlo en la fiesta. Solo querrá ser el centro de atención. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. Una rabia silenciosa comenzó a hervir. Durante los días siguientes, observé cómo transformaban mi casa en un escenario digno de Pinterest, globos, serpentinas, un pastel personalizado. No escatimaron en gastos. Y durante todo ese tiempo, ni una palabra se me dirigió sobre si asistiría o no. Era como si fuera invisible, como si no perteneciera a ese lugar. La noche antes de la fiesta, tomé una decisión. Si no me querían en el cumpleaños de mi nieto, muy bien, pero no lo celebrarían en mi casa. Esperé a que se durmieran, y entonces me puse en marcha. Empaqué sus pertenencias, cada body y peluche. Encaqueté su preciada comida orgánica para bebés y sus biberones libres de BPA. Luego, llamé a un cerrajero. Al amanecer, todo estaba listo. Me senté en mi sillón, esperando. El grito que resonó por toda la casa cuando descubrió sus maletas empaquetadas habría avergonzado a un avancée. ¿Qué significa esto?, exigió, irrumpiendo en la sala de estar con mi hijo pisándole los talones. La miré fijamente, intentando mantener la calma. Creo que es hora de que os vayáis. ¿Irnos? No podemos irnos. La fiesta es hoy. Todos nuestros amigos llegarán en cualquier momento. Estaba histérica. Me encogí de hombros. No es mi problema. Esta es mi casa, y he decidido que no quiero la fiesta aquí. Mi hijo finalmente encontró su voz, pero sonaba débil. Papá, por favor, no puedes estar hablando en serio. Me volví hacia él, sintiendo una punzada de tristeza al ver la confusión en sus ojos. Hablo muy en serio, hijo. He aguantado mucho durante el último año, las reglas, la falta de respeto, ser tratado como una molestia en mi propia casa. ¿Pero qué me digan que no puedo asistir al cumpleaños de mi propio nieto? Ahí es donde trazo la línea. El rostro de se contorsionó de rabia. Tú, nos estabas espiando en mi propia cocina. Puedes apostar a que sí, y escuché cada palabra sobre cómo arruinaría todo con mi vejez. La bilis me subía por la garganta. Mi hijo al menos tuvo la decencia de mostrarse avergonzado. Papá, no queríamos decir. Ahórratelo, lo interrumpí. He tomado mi decisión. Tenéis una hora para recoger vuestras cosas e iros. Ya he llamado a tu tía, está encantada de organizar la fiesta en su casa. Explotó. No puedes hacer esto. Tenemos derechos. Me levanté, enderezándome hasta mi altura completa. En realidad, sí puedo. Lo he consultado con un abogado. No tenéis contrato de alquiler, no pagáis alquiler y os habéis quedado más tiempo del debido. Ahora, podéis iros en silencio, o puedo llamar a la policía para que os saquen por allanamiento. Vosotros elegís. Por un momento, pensé que intentaría agredirme físicamente, pero luego, desinflándose como un globo pinchado, se marchó a recoger sus cosas. Mi hijo se quedó allí, mirando al suelo. Papá, lo siento. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Suspiré, sintiendo el peso de mis años sobre mis hombros. La victoria me sabía amarga. Lo sé, hijo, pero a veces el arrepentimiento no es suficiente. Me quedé estupefacto al ver cómo permitías que tu esposa me faltara el respeto en mi propia casa. No me defendiste cuando más lo necesitaba. Eso duele más que cualquier regla estúpida o insulto venenoso que ella pudiera inventar. Una puñalada directa al corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?, preguntó, con la voz quebrada. Negué con la cabeza. Ahora mismo, nada. Necesitas marcharte, reevaluar tus prioridades y decidir qué clase de hombre, qué clase de hijo, quieres ser. Cuando hayas hecho eso, entonces podremos hablar. La decepción en su rostro fue evidente, pero no podía ceder.
Una hora más tarde, los observé desde la ventana mientras cargaban sus pertenencias en el coche. Mi nieto, ajeno a toda esta tormenta, balbuceaba feliz en su sillita. Al verlos alejarse, sentí una mezcla agridulce de alivio y una profunda tristeza. La casa estaba silenciosa ahora, casi demasiado silenciosa, pero, al menos, era mía otra vez. Durante las semanas siguientes, recibí una oleada de llamadas airadas y mensajes furibundos de familiares y amigos de mi hijo y me llamaron de todo, cruel, desalmado, un abuelo terrible. Pero me mantuve firme. Aquellos que se tomaron la molestia de escuchar mi versión de la historia lo entendieron, incluso si no estaban completamente de acuerdo con mis métodos. Un mes después, mi hijo me llamó, preguntando si podíamos vernos a tomar un café en un lugar neutral. Se sinceró conmigo. Se había dado cuenta de cuánto había permitido que controlara todo, de cómo había fallado en defenderme y en defenderse a sí mismo. Estaban en terapia de pareja ahora, dijo, trabajando en sus problemas. Te echo de menos, papá, dijo, con la voz temblorosa, y sé que el bebé también te echa de menos. Sentí que mi resolución se debilitaba. Yo también os echo de menos a ambos, más de lo que os imagináis. Hablamos durante horas, repasando todo lo que había salido mal y cómo podíamos avanzar. No sería fácil, lo sabía. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Pero al mirar a mi hijo, al mirarlo realmente, vi al chico que había criado, al hombre en el que siempre había esperado que se convirtiera. Quizás, dije con cautela, podrías traer al pequeño este fin de semana, solo de visita. La sonrisa que iluminó su rostro fue respuesta suficiente. En cuanto a bueno, eso es un trabajo en progreso. No está encantada de tener que buscar su propio lugar para vivir, pero he oído que está aprendiendo algunas lecciones valiosas sobre el respeto y los límites. Quién sabe, tal vez algún día incluso podamos reírnos de todo esto. Pero por ahora, estoy disfrutando de la paz y la tranquilidad de mi hogar, deseando mimar a mi nieto este fin de semana, y recordándome a mí mismo que a veces las batallas más difíciles que libramos son las más cercanas a casa. La vida es demasiado corta para la toxicidad, incluso cuando viene envuelta en un paquete familiar. Mantente firme, conoce tu valor, y nunca dejes que nadie te haga sentir como un invitado en tu propia vida. Es mi casa, mi vida, y la protegeré.